Bueno, para explicar el contador sincrónico, vamos a tener en cuenta la tabla de verdad del JK. Como les había indicado en un video anterior, esto lo que quiere decir es almacenar un 0, almacenar un 1, conservar el estado anterior y complementar el estado que tenía. Entonces, como les decía, si tengo 0, 0 en las entradas y llega reloj, él conserva el estado que tenía guardado. Si tengo 0 en J, 1 en K y llega reloj, él me guarda un 0 indiferente de todo lo demás. Si tengo un 1 en J y 0 en K y llega reloj, él me almacena un 1 e indiferente de todo lo demás. Y si lo coloco 1 y 1 en JK y llega reloj, él complementa el estado que tendría. Si tenía un 0, pasaría a 1. Si tendría un 1, pasaría a 0. Y aquí vamos a tener en cuenta para comprender la tabla de excitación. Entonces, observe, la tabla de excitación se refiere al estado presente de lo que tenía guardado y al estado siguiente cuando llega el reloj. Entonces, se explica de la siguiente manera. Si yo tenía guardado un 0 y llega el reloj y se conserva el 0, ¿cuáles son los niveles lógicos que debo de colocar en J y K para que se cumpla eso? Entonces, miren acá en la tablita. Si yo tengo un 0 en J y un 1 en K, él me guarda el 0, ¿cierto? Me guarda el 0. Si dejo siempre el 0 en J y la K la pongo en 0, entonces sería 0, 0, conserva el estado anterior. Y observe que aquí se grabó 0 y llegó el reloj y conservó el estado anterior, que era el 0. Por eso acá en la tabla de excitación quedaría en J 0 y en K X, que quiere decir que puede tomar el 0 o el 1 y se cumplen estas condiciones. En la siguiente, tenía un 0, llegó reloj y pasó a 1. ¿Cuáles son las condiciones para que cumpla eso? Para guardar un 1, la J tiene que valer un 1 y la K valer un 0. Entonces, cuando tengo un 1 y un 0 en K, como dice en la tabla de verdad, guardo un 1. Si la K vale 0 y tengo 1 en J, entonces cuando yo tengo la tabla de verdad 1, 1 y llega el reloj, complementa el estado que tenía. Y aquí se ve muy claro, vea, tenía un 0, llegó reloj y se complementó a 1. Por lo tanto, en la tabla de excitación, las condiciones de entrada serían 1 en J y no importa la K. En el siguiente, tenía un 1 y pasó a 0. Condiciones únicas para guardar un 0, que la K tenga un 1 y la J 0, me guarda el 0. Y observen, me estaría guardando el 0. Y si la J toma el nivel de 1 y la K1 complementa, y observen que está complementado de 1 a 0. Y eso me lo da acá la tabla de verdad. Entonces en la tabla de excitación quedaría que X no importa, pero la K sí tiene que valer un 1. Y en la última, cuando tenía acá un 1 y se conserva el 1, entonces partimos. Para conservar un 1, condiciones únicas son que la J valga un 1 y que la K valga un 0. Y observen que si yo le coloco un 1 en K, se complementaría y él está ¿qué? Conservando el estado anterior. Condiciones únicas en la tabla de excitación para que se cumpla de 1 a 1, que la J valga 1 y la K valga 0. De esta tabla de excitación es como vamos a implementar el contador. Entonces, observen acá el enunciado que les había dado. Implementar un contador sincrónico de 0 a 3. ¿Qué es sincrónico? Que los relojes están en el mismo instante. Y visualizarlo en un display de ánodo común, pues a través de un decodificador. ¿Cómo me sale entonces la tablita de estado? Parto del estado presente y tendríamos dos flip-flop. ¿Por qué dos flip-flop? Porque tenemos dos bits. Cada bit se almacena en un flip-flop. Entonces parto de Q0 a Q1. Como tengo dos estados, me van a dar cuatro combinaciones. Entonces se lee de la siguiente manera. El estado presente, 0, 0. Llega reloj, pasaría a 1. Luego, estando en 1, llega reloj, pasa a 2. Luego, estando en 2, llega reloj, pasa a 3. Luego, estando en 3, llega reloj, pasa a 0. Y así sucesivamente va a estar
funcionando el contador. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Entonces ahora sí, nos vamos a concentrar cómo salen las entradas a los flip-flop teniendo en cuenta esta tabla de excitación. No es sino llevar este pastelito acá. Miren, entonces se va a leer de la siguiente manera. Vamos a coger la columna de Q0 del estado presente y la columna de Q0 del estado siguiente. Y nos concentramos de este bit a este bit. Entonces decimos, si estaba en 0, llega reloj y pasa a 1, ¿cuáles son las condiciones que se deben de colocar acá para que se cumpla esto? Entonces venimos a la tablita de excitación y miramos que de 0 a 1 las condiciones son 1x. Por lo tanto, acá de 0 a 1 debo colocar 1x. Simplemente es transferirlo de la tabla de excitación de acuerdo al estado. Ahora, estaba en 1 y pasa a 0. Miramos la tablita. Estaba en 1 y pasa a 0. Condiciones jx y la k1. Entonces simplemente aquí se coloca eso. De x a 1. Ahora, estaba en 0 y pasó a 1. Miro la tablita de excitación. De 0 a 1 colocaría 1x. Entonces aquí estaría colocando 1x. Y luego la última, de 1 a 0. Entonces mire la tabla de excitación. De 1 a 0 colocaría x1. Entonces aquí colocaría x1. Igualmente esto lo aplico para la columna de Q1 y para la columna de Q1 en estado siguiente. Que sería estado presente y estado siguiente. Y vuelvo y hago lo mismo. De 0 a 0. Y miro la tablita de excitación. De 0 a 0. Condiciones 0x. Entonces miramos acá. De 0 a 0. Condiciones 0x. Mire, lo transferí para acá. Ahora, de 0 a 1. 1x, según lo que miramos en la tablita. De 1 a 0, de 1 a 1, de 1 a 1, 1, 0. Y de 1 a 0, x1. De esta manera es como me sale toda la tabla de estados para implementar el contador. Una vez tenga esto, yo me concentro en estas columnas y observen detalladamente K0. Mire, aquí no hay ningún cero y por aquí no hay ningún cero. ¿Qué me indica esto? Que la J y la K pueden tomar el mismo valor, que serían más 1. Entonces aquí colocaría más 5 voltios. Y aquí como hay ceros condicionando, entonces yo tengo que sacar este minter y tengo que sacar la sumatoria de estos dos minter. Por eso vamos a sacar las ecuaciones de J1. Bueno, aquí clarifico. Como en las columnas de J0 y K0 no hay condición único de cero, entonces J0 y K0 se pueden conectar a más 5 voltios. Deduciendo entonces las ecuaciones en J1, miramos que allá hay dos minter. Retomo la tablita. Vea, aquí hay dos minter. Y este minter corresponde a la combinación Q1 negado Q0 más este Q1 Q0 negado. Por eso me sale esta ecuación. Q1 negado, Q0 más Q1 afirmado, Q0 negado. ¿Entendido ahí? Entonces, esta ecuación equivale a decir que esto es una XOR. Recuerda cuando hablábamos en lógica combinatoria. La primera negada por la segunda afirmada más la primera afirmada por la segunda negada equivale a una compuerta XOR. Entonces yo puedo decir que la ecuación de J1 es igual a Q1 XOR Q0. Y si analizamos la columna de Q1, de K1, perdón, no encontramos sino un solo minter. Entonces, este minter equivale a Q1 afirmado por Q0 afirmado. Por lo tanto, la ecuación de K1 sería una compuerta AND, Q1, Q0. Ya con estas ecuaciones, entonces venimos a implementar el dibujo. Observen cómo me quedaría el dibujo. Serían los dos flip-flop sincrónicamente. Mire, el reloj de este se conectaría con este reloj. Entonces vengo a graficar la ecuación para J1. Entonces miramos aquí la ecuación de J1 es igual
una XOR que le entra el Q1 y el Q0. Entonces miramos acá en la XOR que le va a entrar por acá, por ahí le va a entrar Q0, se corresponde a Q0 y este a Q1. Entonces por este lado le entro Q0 y por este otro lado le entro Q1 a la compuerta XOR. ¿Y esta salida hacia dónde va a ir? Esta salida, miren la trayectoria, debe llegar a J1. Luego la siguiente ecuación me dice que es una compuerta AND. La K1 es igual a la AND Q1, Q0. Entonces grafico la compuerta AND y le entro. Por aquí le entro el Q1 y por aquí le entro el Q0. Y la salida de esta tiene que ir ¿a dónde? Acá, a K1. Porque las J0 y K0 van a 5 voltios. ¿De acuerdo? Entonces ya acá en estos dos diodos LED vamos a visualizarlo en binario y con este decodificador lo llevamos al display de 7 segmentos. Entonces ya ustedes, de acuerdo a la explicación anterior, van a implementar un contador sincrónico de 0 a 7 y que regrese a 0 e inicie nuevamente y se visualice en este display. Este simplemente es para que arranquen, pues. Entonces, diviértanse haciendo este otro. Nos veremos entonces en la clase. Una feliz tarde.